Bienvenidos a ¿Hay alguien ahí?, donde los límites entre el miedo, el misterio, la ciencia ficción y el crimen se desdibujan. Prepárate para historias que te harán cuestionar la realidad y mirar por encima de tu hombro. La noche caía sobre la ciudad cuando Diego Rivas, un periodista independiente, recibió un mensaje anónimo en su correo electrónico. Era breve, pero intrigante. Si buscas la historia que nadie quiere contar, ve a la estación San Cristóbal el 15 de diciembre. No vayas solo. Diego conocía el lugar. San Cristóbal era una estación de tren abandonada desde hacía más de 20 años, tras un accidente que había cobrado la vida de decenas de personas. Desde entonces el sitio había ganado una reputación sombría. Los rumores hablaban de desapariciones, luces extrañas e incluso de trenes que pasaban por allí a medianoche, a pesar de que las vías estaban clausuradas. Decidido a descubrir la verdad, Diego preparó su equipo: una grabadora, una linterna y su cámara. Sabía que enfrentarse a lo desconocido era peligroso, pero también era la clase de historia que podía revivir su carrera. Esa noche, el ambiente era pesado mientras caminaba por las calles desiertas rumbo a la estación. Al llegar, encontró la entrada principal sellada con cadenas oxidadas, pero un agujero en el enrejado le permitió colarse. El aire dentro era frío y seco, con un olor a humedad que parecía provenir de las profundidades del túnel abandonado. La estación estaba en completo silencio, salvo por el eco de sus pasos. Diego encendió su linterna y comenzó a explorar. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y carteles rotos de eventos que databan de décadas atrás. Al fondo, el reloj de la estación marcaba las 11:45, pero las agujas no se movían. Mientras tomaba fotografías, notó algo extraño. Las imágenes en su cámara parecían mostrar figuras borrosas que él no veía a simple vista. Al ampliar una de las fotos, su sangre se congeló. Había un hombre de pie en el andén opuesto, vestido con un uniforme de ferrocarril antiguo. Pero cuando levantó la vista, no había nadie allí. Diego decidió encender su grabadora y documentar lo que veía. Estoy en la estación San Cristóbal. Es medianoche. No hay señales de trenes ni de personas, pero... Su voz se quebró al escuchar un sonido lejano. Era un silbato de tren. Miró hacia las vías y vio una luz acercándose desde el túnel. Era imposible. Las vías estaban clausuradas. Sin embargo, la luz se hizo más brillante y el sonido de ruedas metálicas resonó en el aire. Un tren apareció de la nada, antiguo y desgastado, como si hubiera salido de otro tiempo. Diego retrocedió, ocultándose tras una columna mientras el tren se detenía en el andén. Las puertas se abrieron, pero no salió nadie. En cambio, escuchó voces. Eran bajas, como murmullos, y parecían venir de todas partes. Con cautela, Diego se acercó al tren. La grabadora en su mano captaba algo inquietante. Las voces no eran murmullos al azar, repetían su nombre. Diego, Diego, ven con nosotros. El periodista se quedó helado. La curiosidad lo empujaba a entrar, pero su instinto le decía que huyera. Mientras debatía, las puertas del tren comenzaron a cerrarse. Antes de que pudiera reaccionar, una mano salió del interior y agarró su brazo. Diego gritó y retrocedió con fuerza, cayendo al suelo. Cuando levantó la vista, el tren había desaparecido. Las vías estaban vacías y el silencio volvió a inundar la estación. Revisó su grabadora, esperando que todo hubiera sido producto de su imaginación, pero lo que escuchó fue peor. En la grabación, las voces eran claras, susurrando algo que lo dejó sin aliento. Aún no es tu turno, pero pronto volveremos.
Diego salió de la estación con el corazón desbocado. Sabía que había encontrado algo más grande de lo que podía manejar. Lo que no sabía era que el verdadero misterio apenas comenzaba y que su vida estaba ahora entrelazada con el oscuro secreto de la estación perdida. Diego Rivas no pudo dormir esa noche. Las palabras captadas en la grabadora resonaban en su mente como un eco interminable. Aún no es tu turno, pero pronto volveremos. El misterio de la estación San Cristóbal se había convertido en una obsesión. Durante los días siguientes, investigó a fondo el accidente que había clausurado la estación hace más de 2 décadas. Lo que encontró fue escalofriante. El 15 de diciembre de 1998, un tren con 47 pasajeros había descarrilado en el túnel cercano, chocando contra las paredes a alta velocidad. Según los informes, el accidente había sido provocado por un fallo mecánico, pero los testimonios de los pocos sobrevivientes sugerían otra historia. Todos coincidían en algo. Momentos antes del impacto, escucharon voces susurrando desde las paredes del túnel. El dato más inquietante llegó cuando Diego encontró un artículo olvidado en los archivos de la biblioteca. Un pasajero había mencionado haber visto un tren que parecía antiguo y desgastado, detenido en la estación justo antes del accidente. Un tren que no debía estar ahí. Decidido a descubrir la verdad, Diego regresó a la estación la noche del 15 de diciembre, exactamente un año después de haber recibido el mensaje anónimo. Esta vez no iba solo. Convenció a una compañera periodista, Laura Sánchez, de acompañarlo. Aunque escéptica, Laura aceptó, atraída por el potencial de una historia única. Al entrar, el ambiente era aún más pesado que la vez anterior. Las luces de sus linternas apenas lograban perforar la oscuridad, y el silencio era tan profundo que cada paso parecía un estruendo. Diego llevó a Laura al andén donde había visto el tren. Allí comenzaron a escuchar el silbato lejano y el retumbar de ruedas sobre los rieles. ¿Eso es posible?, preguntó Laura con la voz temblorosa. No, respondió Diego, fijando la mirada en el túnel, pero está ocurriendo. La luz apareció nuevamente, creciendo en intensidad mientras el tren emergía del túnel como un espectro mecánico. Esta vez, Diego no se escondió. Sacó su cámara y comenzó a grabar. Las puertas del tren se abrieron lentamente y el interior quedó a la vista. Estaba vacío, pero las sombras en el interior parecían moverse por su cuenta. Laura, aterrada, tiró del brazo de Diego. «Tenemos que irnos, esto no es normal». Pero Diego no podía moverse. Había algo hipnótico en el tren. De repente las voces comenzaron de nuevo, pero esta vez eran más fuertes, como un coro de almas perdidas. «Diego, Laura, suban al tren». Antes de que pudieran reaccionar, las luces de sus linternas parpadearon y se apagaron. En la oscuridad, escucharon pasos detrás de ellos. Diego giró rápidamente y vio figuras humanoides avanzando desde las sombras. No tenían rostros, solo siluetas oscuras que parecían formarse y desvanecerse con cada movimiento. «¡Corre!», gritó Laura, y ambos corrieron hacia la salida. Pero el callejón no era el mismo. Las paredes parecían alargarse interminablemente y el aire se volvía cada vez más pesado. De repente, Diego tropezó y cayó al suelo, soltando su cámara. Laura lo ayudó a levantarse, pero al mirar hacia el andén, vio algo que la paralizó. Una figura estaba de pie junto al tren, mirándolos. Vestía un uniforme de ferrocarril antiguo y sostenía una lámpara que no emitía luz. Laura sintió un escalofrío cuando la figura levantó una mano y señaló directamente a Diego. «No es tu turno»,
dijo con una voz grave que resonó en toda la estación. El tren comenzó a moverse lentamente, y las puertas se cerraron con un estruendo. En cuestión de segundos, desapareció en el túnel, llevándose con él las sombras que los perseguían. Diego y Laura lograron salir de la estación, jadeando y con el corazón a punto de estallar. Cuando revisaron la cámara, la grabación capturó algo que ninguno de los dos había notado en el momento. El tren estaba lleno de pasajeros. Sus rostros eran pálidos y todos parecían estar mirándolos fijamente. En el fondo del video, el hombre del uniforme se acercaba a la cámara y susurraba una sola frase antes de que la grabación se cortara. El próximo año estaremos esperándote. Diego sabía que no podría escapar del tren. La estación no era solo un lugar, era un punto de conexión entre mundos. Y ahora él estaba marcado.